Hola jóvenes. Ustedes ya tienen que tener descargado esto en su computador y vamos a trabajar ahora en el prototipo 2, que es la unidad número 2. ¿Ya? Entonces en Unity ustedes tienen que crear un nuevo proyecto y en la ventana de Asset con clic derecho vamos a importar Package, Custom Package, y ahí vamos a buscar el prototipo 2 y ejecutamos este archivo. Y le damos aquí a importar. Yo ya tengo listo, ya importé la escena, así que voy a comenzar ahora a colocar los objetos. Esto se trata de una estampida de animales, ¿ya? Que se dirigen hacia el jugador y el jugador tiene que dispararles algún alimento y con eso se deshace de los animales o los destruye. Entonces lo primero es a dónde está el norte, ¿cierto? El arriba está bien, el eje Y es hacia arriba, hacia allá. Pero el norte es el eje Z, o mejor dicho, la dirección hacia adelante. ¿Ya? Entonces allá es hacia adelante. Vamos a ubicarnos de esa forma. Y ahora sí, voy a ir a la carpeta Course Library y voy a elegir tres animales. Uno del bosque, un perro y de la granja lo que ustedes quieran, ya, una vaca en mi caso. Y en Humans, en la carpeta Course Library, Humans, vamos a seleccionar al jugador. Por último, en Food, vamos a elegir nuestro proyectil y en mi caso va a ser una pizza. Entonces, si se fijan, el único detalle es la pizza está un poco muy pequeña. Vamos a escalarla. Aquí, selecciono la pizza y en el Transform, si yo lo agrando en el eje X, se va a deformar. Entonces, para agrandar en los tres ejes, seleccionamos esta opción y ahora sí, desde cualquiera ya se va a agrandar en todos los ejes. Y lo último que vamos a hacer ahora es al player, o sea, al granjero, lo selecciono aquí, vamos a cambiar el nombre por player. Y ahora vamos a pasar a crear un script igual como lo hicimos antes, usando el input get axis y después transform translate en el eje X. ¿Para qué? Para que el jugador se mueva así, en estas direcciones. Entonces vamos a la carpeta asset, clic derecho, creamos una nueva carpeta, un nuevo folder, ponemos el nombre scripts, hago dos clics ahí y con clic derecho voy a crear entonces un script de C#. Nombre player controller. Si se fijan, la convención es cada palabra con mayúscula. Como no puedo separar con espacio, dejamos cada palabra iniciando con mayúscula. Este script, antes de ingresar las instrucciones, voy a arrastrarlo al player, porque ahí es donde se van a ejecutar las instrucciones. Y ahora sí lo abrimos con doble clic. Vamos a trabajar en la función update, pero primero vamos a crear una variable que es donde se va a almacenar el valor del movimiento, ¿ya? O más bien dicho, el valor del input. Esa va a ser una variable pública del tipo decimal, float, y se va a llamar horizontal input, coma. Y el valor se lo vamos a asignar dentro de la función update, porque esta función se repite, ¿ya? Se ejecuta 100, 500 veces por segundo, depende de los FPS. Y vamos a escribir horizontal input, ahí está listo, será igual a el input, a los controles, los teclados, los mouse, punto, y fíjense que me va ofreciendo ya las opciones. Get axis, obtén el valor de un eje, de cuál, en este caso, uno que se llama horizontal. Podría ser fire, button one, distintos botones, pero en este caso es horizontal como ya lo conocen. Una pregunta importante: ¿por qué no hacemos todo esto? Ahí me equivoqué. Es con R. ¿Por qué no hacemos todo esto aquí al comienzo? Una cosa así. ¿Por qué tiene que estar en la función update? Y la razón es muy simple, porque esta instrucción se lee solo una vez.
digamos, en un cuadro, en el primer cuadro, de hecho, cuando empieza el juego lo va a leer y va a asignar el valor donde quiera que esté la palanquita o las teclas del teclado, ese es el valor que le va a asignar a la variable y después no se va a modificar más. Pero como yo quiero que esté en cada instante verificando la posición de la palanquita y dándole ese valor, tengo que colocar esto en la función update. Después viene la pregunta, bueno, ¿y por qué no hacemos todo en la función update? Declarar la variable, ¿cierto? Sin tener que declararla acá. Se puede, esto se puede hacer, pero me conviene reservar la información de la declaración de la variable aquí, fuera del update, porque esta es una función que se va a ejecutar muchas veces por segundo. Entonces prefiero guardar recursos de cálculo, de procesamiento y dejar esta información lista ya fuera de la función update, porque no tengo necesidad de declararlo acá adentro. ¿Ya? La verdad es que no vale la pena complicarse mucho con eso. La norma es siempre tratar de declarar las variables fuera de la función, es decir, al comienzo, dentro de la clase, ya dentro, como lo que dijimos, este es el título de la canción. Aquí declaramos entonces las variables y después vienen las funciones. Voy a borrar esto. Ya, entonces, aquí vamos a actualizar el valor de la variable, pero tenemos que decirle también que la posición del transform, es decir, la posición del objeto, tiene que actualizarse. Y aquí escribimos transform, se completa solo, punto, y aquí viene la palabra translate. Ya, esa es la fórmula para decirle que se desplace. Ahí ya está. Translate. Y esto me pide información básica, hacia dónde se va a desplazar. Eso es lo primero. Y vamos a decir vector 3. Y una forma de hacer esto era una cosa así. X, Y, Z. ¿Ya? Así es como se mueve. Le estoy diciendo que se mueva hacia la derecha, es decir, que en el eje X avance. Eso sería moverse hacia la derecha. ¿Ya? Pero sabemos que hay una forma más simple de ingresar esta información, que es vector 3.right. ¿Ya? Muévase hacia la derecha. Eso solamente. ¿Ya? Esta instrucción va a hacer que nuestro personaje se mueva a la derecha. Vamos a ver. No lo alcanzamos a ver. Vamos a tener que alejar la cámara. Fíjense que la cámara está apuntando hacia abajo. Ah, sí, ahí está el jugador. Vamos a darle play. Sí, sale muy rápidamente hacia la derecha, porque ese movimiento, esta medida hacia la derecha, es una unidad digamos, de desplazamiento que debería ser equivalente a 1 metro, pero esa instrucción se está ejecutando 500 veces por segundo, 300 veces por segundo, depende de los FPS. Entonces vamos a decirle no, que se ejecute solamente una vez por segundo. Entonces, más o menos, no es una vez por segundo, pero esa es la idea. Vamos a hacer que todos queden igual con la función que ustedes ya conocen. Y esto se escribe así: time con mayúscula y después delta con minúscula y time con mayúscula. Entonces ahora sí va a ser un movimiento lento hacia la derecha. Vamos a ver rápidamente. Efectivamente. Entonces dijimos, para acelerar eso, lo vamos a multiplicar. Primero, para controlarlo, mejor dicho. Para controlarlo vamos a multiplicarlo por esta variable, que puede ser más 1 o menos 1, dependiendo cómo yo mueva las palancas o las teclas. Entonces vamos a decir, vamos a multiplicar ese movimiento por esto. Y ahí ya lo podemos controlar. Porque si no movemos las palanquitas, va a quedar en cero, no se mueve nada. Lo muevo a la izquierda, todo esto se va a dirigir hacia la izquierda o hacia la derecha, si movemos la palanca a la derecha. Y para que no sea tan lento como lo que vimos, vamos a crear una variable, velocidad, ¿cierto? Aún no la he creado, por eso me está dando este error, pero vamos a crearla aquí. Y le vamos a asignar un valor igual a 20, cierro la instrucción, control S, vamos a ver. Ahí está, perfecto, se puede mover. Vamos a ver ahora
Ya, otro detalle. Fíjense, ¿qué pasa si yo sigo moviéndome hacia la izquierda? No alcanzamos a ver acá, pero desde aquí voy a levantar la cámara. Fíjense, no se cae porque no tiene rigid body, pero se sale del juego. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo para que el jugador se mantenga dentro de los límites de esta escena? Vamos a ver. Ya. Vamos a eh, ver la medida de esto. Fíjense. Déjenme revisar una cosita. Ya. Lo que estaba diciendo es que queremos darle un límite en el movimiento en el eje X. Si se fijan, aquí estoy en el menos 13, ¿ya? Hacia la izquierda, y hacia la derecha 13. Entonces vamos a asignarle ese límite. Hasta la izquierda, hasta el menos 13 va a poder moverse, y hacia la derecha hasta el 13. Vamos entonces al código. ¿Cómo podemos hacer eso? Y ahora vamos a utilizar los if statement. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a agregar aquí, arribita. Si es que, si la posición del jugador, transform.position, en el eje X, ya acá esto es lo único que me interesa, en el eje X escribo punto X, es menos que menos 10, o sea, menos 13 dijimos, ya, hasta ahí llega el paréntesis. Entonces, abro estos corchetes, y aquí digo qué es lo que va a pasar. Si es menos que menos 13, es decir, si se está moviendo muy a la izquierda, ya digamos, aquí está en 0 casi, menos 3, menos 4, menos 5, fíjense acá, menos 7, menos 8, menos, ya. Si es menos que menos 13, es decir, si pasa a menos 14, menos que ya, si llegamos a ese valor menor a menos 13, es decir, menos 14 o menos 15, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a decir que lo vamos a devolver en el fondo. Vamos a decir, el transform position, le vamos a asignar un valor, un vector, tiene que ser vector 3, que va a ser igual a, en el eje X, lo vamos a dejar pegado en el menos 13. En el eje X va a quedar menos 13 y en el resto 0, 0. Y aquí hay un problema. Si lo dejamos en el resto 0, 0, significa que cuando el jugador se pase más a la izquierda de menos 13, lo vamos a, en el eje Y y en el eje Z lo vamos a dejar en 0 con el centro, y en realidad no queremos hacer eso. Si está más adelante, más arriba, abajo, no queremos afectar la posición donde esté en estos ejes. No queremos que mantenga donde quiera que esté, en el eje Y y en el eje Z, eso no lo vamos a modificar. Entonces vamos a decirle donde quiera que esté, que siga así. Entonces el eje Y, vamos a decir, va a ser igual a transform position punto y, o sea lo que sea que el jugador tenga, se queda con eso. Y si modifica, si sube, baja, no va a afectar en nada. Ya lo vamos a entender esto. Y en el eje Z, transform position punto Z. Y termino la instrucción. Entonces le estoy diciendo esto. Si la posición del objeto va más allá de menos 13, es decir, se mueve más a la izquierda que eso, si pasa ese límite, yo voy a hacer que su posición sea un vector menos 13 en el eje X. O sea, lo voy a dejar ahí, lo voy a retroceder. ¿Ya? Si pasó, por ejemplo, si él pasó, voy a poner entre paréntesis, acá como un comentario. Si pasa a menos 13,5 o menos 13,2, ¿qué va a hacer el código? Lo va a devolver a menos 13 inmediatamente. ¿Ya? Lo va a dejar menos 13,0. Entonces no va a poder pasar ese límite. Si el jugador llega, por ejemplo, a 13,0001, inmediatamente el sistema lo va a retroceder y lo va a dejar en menos 13. ¿Ya? Vamos a ver al tiro. Control S, vamos a ver qué pasa en el código. Voy a centrarlo así.
Voy a moverme hacia la izquierda y ahí frenó. ¿Ven? Fíjense aquí en el eje X qué es lo que está pasando. Miren, vuelvo a cero, me voy hacia la izquierda y ahí lo frena. Es decir, como que trata de pasar el límite, pero el código inmediatamente lo vuelve a 13.0. Entonces no puede salir de ahí. Yo estoy apretando la tecla, ¿se fijan? Y así es como se pone el límite. Y si me voy hacia la derecha, paso el 13 y aquí no hay ni un límite y me desaparezco. Vamos entonces ahora a hacer lo mismo hacia la derecha. Lo mismo que hicimos hacia la izquierda, hacia la derecha. Quiero explicar una cosa. Si se pasa más allá del menos 13, nosotros le decimos tu posición va a ser en el eje X menos 13. Y los otros ejes, como no queremos alterarlos, ya si está flotando en el aire, si está más adelante, más cerca de los animales o más atrás, decimos que mantenga la posición que tiene. Ya el transform position en el eje Y, que esa siga. ¿Ya? Entonces uno podría, digamos, subir, bajar, avanzar, retroceder y eso no va a afectar. Es solamente el movimiento hacia los lados, hacia la izquierda, el que me va a mantener en el menos 13. ¿Ya? Ojalá que se entienda, chiquillos. Vamos entonces ahora a hacer esto mismo, pero hacia la derecha. Entonces, si la posición del transform es mayor, vamos a ver, mayor a 13 positivo, si pasa entonces a 13,001, su posición se le va a asignar o se va a volver o se va a mantener en 13. ¿Ya? El eje X, ¿cierto? Porque este es el eje X y en el eje Y mantiene la posición que sea cualquiera que tenga en el momento y en el eje Z también lo que sea que tiene en el momento. Eso no se altera. Entonces, vamos a guardar. Y ahí se frenó y hacia la derecha también, ahí se frenó. Ya, como yo les decía, en este momento el personaje no se puede mover hacia adelante ni hacia atrás, ni tampoco puede saltar, digamos, hacia arriba, subir hacia el cielo, pero de todas maneras dijimos que eso no va a afectar. Si está más arriba o más abajo no importa, lo que importa es en el eje X, ahí es donde se va a frenar. Ya, lo que vamos a hacer ahora es darle al proyectil, en este caso un trozo de pizza, ustedes pueden colocar lo que quieran, a través de un script le vamos a dar un movimiento hacia adelante. ¿Ya? Entonces vamos a hacer clic derecho, crear script, vamos a colocar movimiento, vamos a escribir proyectil. Escribí mal ahí el nombre, entonces voy a abrirlo, hago clic aquí, donde puedo ver los archivos del proyecto, voy a renombrar proyectil. Y aquí tengo que corregirlo también, el título de la canción. Listo. Y acá es súper simple, es lo mismo que hemos estado haciendo todo el tiempo. Vamos a darle un desplazamiento hacia adelante. ¿Ya? Y hacia adelante o hacia arriba, hay que ver eso. Vamos a cada escena. Esa pizza, para que salga hacia los animales en el fondo, fíjense que este es el plano, aquí estamos en el espacio. Entonces es el eje Z hacia donde yo lo voy a enviar. O sea, hacia adelante, hacia el forward. Vamos a levantarlo un poquito. Entonces volvemos al código y vamos a escribir aquí transform translate traslación entre paréntesis vector 3 punto forward. ¿Ya? Va a ir hacia adelante rapidísimo porque no se va a repetir por cada frame, así que vamos ahora a equilibrarlo con time.delta time. Y eso lo va a hacer que sea muy lento. Entonces vamos a hacer una variable para la velocidad. Public float velocidad. Punto coma. Y me faltó asignarle un valor. Igual 30.
o 40, para que sea como un disparo. Y esta variable la voy a ocupar aquí para multiplicar todo esto, para multiplicar la magnitud del vector, y cierro la instrucción. Control S para guardar. ¿Y qué va a pasar ahora cuando le dé play? No va a pasar nada, porque el proyectil todavía no tiene el código, pero ahí lo selecciono y arrastro el script. Y ahora si le doy play debiera salir hacia adelante. Vamos a ver. Ahí salió disparado. Sí. Y de hecho está demasiado rápido. Vamos a colocar 25. Ya, ahí sí. 30. Ya. Vamos ahora. Este objeto de la pizza lo vamos a guardar como un prefab. ¿Qué son los prefab? Estas cosas que están acá. Voy a explicarlo así brevemente. Si yo arrastro este objeto a la escena, aparece en la jerarquía. ¿Ya? Estos objetos son cosas que yo tengo en el proyecto disponibles, pero cuando las subo acá, pasan a la jerarquía, pasan a la escena. Y en la jerarquía yo las puedo borrar, ¿cierto? Pero igual las tengo disponibles acá, siempre van a estar disponibles. Esos son los prefab, son objetos que están disponibles, independiente que yo los elimine de la jerarquía. ¿Ya? Distinto es si yo creo un cubo, esto no tienes que hacerlo, si hago un cubo acá, por ejemplo, lo voy a agrandar, que si le voy a dar algunas propiedades. Ya, dejemos esta cosa así, ¿no? Ahora, si yo elimino este cubo, lo perdí para siempre. O sea, con control Z podría recuperarlo, pero en el fondo desaparece y no lo tengo en el proyecto. En cambio, los prefabs son objetos que yo dejé guardados. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? A las modificaciones que le hicimos a esta pizza, el script que le agregamos, lo vamos a... Con el objeto, con el script, lo vamos a convertir en un prefab. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace? Súper simple. El objeto que tengo acá, lo arrastro a los assets, a la ventana de assets. Y al hacer eso me dice crear un prefab y le digo sí. Y este va a ser un prefab original. No es que no vamos a modificar la pizza que teníamos antes, sino que este va a ser uno nuevo. Y ahí quedó. Si se fijan, se llama Food Pizza 011, porque es una repetición, digamos, del original. ¿Ya? Pero este también es... En vez de modificar el original, creamos uno nuevo. Y ahora lo puedo borrar, de hecho, de la jerarquía. Lo puedo seleccionar desde acá o desde acá arriba y lo elimino. El script, el código que hicimos está aquí. ¿Ya? Si se fijan, ahí está. Entonces, en cualquier momento yo puedo colocar pizzas en la escena. De hecho, voy a mostrarles algo ahora. Voy a borrar esto. Si le damos play y yo arrastro esto a la escena. No, aquí tiene que ser. Si lo arrastro a la escena, miren lo que pasa cuando lo suelto. Salen disparados hacia adelante. ¿Ya? Entonces, esto es como se entiende más o menos que esta va a ser la lógica del disparo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos que spawnear o instanciar el objeto. ¿Ya? Pero antes de llegar a eso, perdón, eso vamos a hacer ahora, exactamente, vamos a hacer eso ahora. Vamos entonces al código. Voy a seleccionar la pizza y en este mismo script que dice proyectil, vamos a hacer doble clic. Me equivoqué, no es en el proyectil, es en el player controller. ¿Ya? El player controller que está en el player, ahí está. Doble clic. Aquí, porque esto va a ser en el fondo una opción del jugador. ¿Ya? En update tenemos hartas cosas, vamos a juntar un poquito. Ya, vamos a agregar una instrucción al comienzo, aquí al comienzo. Todo tiene que estar dentro de estos corchetes. Se fijan en esta línea que me dice ya todo este es el código que va a la función update. Y queremos que vamos a ingresar el botón para disparar. Y como podemos disparar en cualquier momento del juego, tiene que estar esto en el update. Es decir, siempre va a estar monitoreando si presionamos la tecla o no. Entonces vamos a ingresar si es que if input get key. Podríamos usar también un access si estuviéramos jugando con un control. Pero como todos tenemos teclados, vamos a hacer esto.
Ya, fíjense. Entonces, input, que es un método, get key down. O sea, obtén la tecla que se está presionando. Y entre paréntesis voy a decir de cuál vamos a estar atentos. Y tengo que poner el código. Keycode. Punto, y aquí van a estar todas las teclas. ¿Cuál es la que nos interesa ahora? Ahí está, space. Con esa tecla vamos a disparar. Entonces, si es que se presiona get key down, la tecla espacio, después del paréntesis, entonces abro corchetes. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a escribir aquí un comentario. Lanza el proyectil. ¿Ya? Y ahora vamos a poner el código. Y esto es algo nuevo. Esto es algo nuevo. El código que vamos a usar ahora se llama instantiate, que significa como spawnear o ahí está, instanciar. Que en el fondo es traer a la escena. Traer algo que tengamos, algún prefab. Eso sí tiene que ser un prefab, un objeto, que lo vamos a traer a la escena. Pero como siempre, igual que yo les decía antes, si voy a hacer un movimiento tengo que darle información de hacia dónde se dirige, ¿cierto? Con un vector. En el caso de instantiate, la información que me pide es, bueno, ¿qué cosa? Ahí está, ¿qué objeto? ¿Cuál es el objeto que vamos a instanciar? Entonces, yo podría buscarlo por nombre, el GameObject, pero vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes de crear una variable pública, GameObject, y arrastrar ahí el objeto. ¿Ya? Entonces, esa variable pública se va a llamar projectile prefab. Ya, vamos a escribir projectile prefab. Y todavía no existe, entonces vamos a crear acá arriba la variable public game object y se llama projectile prefab.com. Guardo, control S, guardo. Ah, no, pero todavía tengo que terminar esto. Vamos a poner el objeto, lo vamos a arrastrar para que el código sepa que estamos hablando del proyectil, sea cual sea el que ustedes eligieron. Entonces lo vamos a arrastrar y lo vamos a colocar en el inspector. Y el instantiate ya sabe cuál es el objeto. Pero ¿qué más necesita saber para spawnear un objeto? Cuál es el objeto y dónde. ¿Dónde lo vamos a...? ¿En qué ubicación? Entonces le voy a decir en la misma ubicación donde esté el player. ¿Ya? Es así de simple. No importa si sale de la mano o del costado, sino que en la misma ubicación del player. Donde está el player, de ahí va a salir el disparo. Entonces voy a decir transform position. Yo siempre les preguntaba, ¿cómo el código sabe que estamos hablando de la posición del player? Simplemente porque ese código está en el objeto player. Yo lo arrastré al objeto player en el inspector. Entonces así sabe que si yo no especifico de qué estoy hablando, él dice, entonces es el objeto mismo de donde está el script. Ya, entonces tiene el objeto y la posición del objeto. Y el otro dato que quiere, que necesita, es la rotación. ¿Cierto? La rotación, es decir, hacia dónde está apuntando. Está apuntando hacia arriba, hacia el costado, diagonal, hacia atrás o hacia abajo. Y en ese caso le voy a decir que sea la misma rotación como está el prefab, como se creó el prefab. ¿Por qué? Porque el prefab, si se fijan, vamos a buscar el prefab, aquí queda guardado, ya está en la posición que yo necesitaba, apuntando hacia adelante. Entonces quiero decirle, usa esta misma posición. ¿Ya? Yo podría poner el vector 3 forward, esa es una opción, pero voy a decirle más sencillo, projectile prefab .transform.rotation. Ya, parece un poco más enredado, podríamos haber dicho vector 3 forward, ¿cierto? Habría sido lo mismo, pero para que también sepan que yo puedo hacer llamada a un objeto, a un game object, y cuando pongo el puntito, después me da las opciones, distintas cosas que tiene, el collider, el rigid body, o en este caso el transform, que también tiene otras opciones que se llaman propiedades del fondo, que es la rotación. Entonces así es como estoy obteniendo la rotación del transform del projectile prefab. Y ahí le di los tres datos que quería. ¿Ya? Instantiate necesita un objeto, una posición y la rotación, es decir, hacia dónde apunta. Con esa información se puede ejecutar esta instrucción. Se voy a guardar, control S, vuelvo al juego. Y lo último que me falta, no sé si se acuerdan,
que aquí en el código de player dijimos que había un prefab, ¿cierto? Que lo íbamos a referenciar. ¿Y cómo lo rastro si no lo tengo en la jerarquía? Muy simple, aquí está. Está en mis assets. Lo arrastro desde acá y ya sabe entonces cuál es el proyectil, el prefab. Y de aquí va a sacar la rotación también. La posición la va a sacar del player. Vamos a ver ahora cuando apretemos, vamos a dar play. Y si yo aprieto space, debiera salir la pizza. Ahí está. Perfecto. Y fíjense acá en el inspector, se están creando estos clones del prefab. Eso es lo que es instanciar. Instantiate. Ya, hasta ahí está todo bien. Solamente que un detalle que lo vamos a arreglar después es que se están creando todos estos objetos y siguen viajando en el infinito. ¿Se fijan que van por allá? Entonces no es bueno que el juego tenga que estar procesando esa información si en realidad no, ni siquiera se va a ver en la pantalla. ¿Ya? Entonces yo tengo que decir en algún momento cuando las pizzas salgan, digamos los proyectiles pasen cierto límite, así como el jugador tiene límites para moverse derecha e izquierda, bueno, los proyectiles cuando lleguen a un cierto límite quiero que se destruyan. ¿Ya? Y que se destruyan significa que el procesador ya no tiene que preocuparse de ellos. ¿Ya? Pero antes de eso vamos a girar los animales que están en la dirección contraria. De hecho deberían quedar en este caso. Fíjense, yo quiero que apunte derecho hacia abajo, entonces como que es obvio que tengo que llegar a 180. Si aquí estoy en 183 es porque el valor exacto es 180. Y este igual, vamos a girarlo en 180 grados. A ver. No, este no. Este no venía con el... No... Tengo que agarrarlo de la línea verde y girarlo. Claro. En este caso, el modelo que hicieron acá lo configuraron de forma distinta. ¿Ya? Si se fijan, miren cómo está su posición y miren la de este. Ah, están iguales. Ah, yo me equivoqué. Ya me equivoqué. Aquí es donde tenía que colocar 180, en el eje Y. Ya. Ahora sí. No he dicho nada. Acá también, 180 y listo. Ahí están todos los animales mirando hacia abajo. Y acá viene una pregunta. ¿Cómo podría ser para que estos animales también se movieran, digamos, avanzaran hacia adelante? Voy a tener que hacer de nuevo otro script, transform, translate, vector forward. No, no tengo que hacerlo de nuevo, porque ya tengo ese script. Le pusimos proyectil, hubiera sido más inteligente poner movimiento hacia adelante. ¿Ya? Ahí ese fue un error mío. Porque en el fondo este código lo que hace es hacer que un objeto se mueva hacia adelante a una velocidad definida por una variable pública. ¿Ya? Entonces no era correcto el nombre que yo le puse. Vamos a cambiarlo a esto inmediatamente. Rename, movimiento adelante. Y aquí también. Movimiento adelante. Control S. Y... ya, perfecto. Supongo que la pizza también se actualizó. Ya, aquí en la pizza me dice que hay un problema. Que lo abra para modificar. Se lo voy a abrir. Y me dice no encuentra el script que yo le había asignado. Bueno, vamos a corregirlo rápidamente. Script. Seleccionemos la pizza. Y arrastro movimiento adelante. Ese es el script nuevo. Y listo, vuelvo atrás. Ya. Solucionado. Food. Pizza. Ahí está, ya. La pizza se recuperó porque como cambiamos el nombre del script no lo encontraba, pero ya lo actualicé. Y la gracia es que este script se lo puedo asignar a los animales. Entonces selecciono la vaca y arrastro movimiento hacia adelante. Selecciono el perro y movimiento hacia adelante. Selecciono el alce y movimiento hacia adelante. Y ahora lo obvio es que no queremos que estos salgan como un disparo, entonces aquí podemos modificar la velocidad. Y esa es otra de las gracias de las variables públicas, que es que yo puedo en distintos objetos darle distintos valores. Cada objeto va a tener una velocidad distinta y eso no altera el valor en la velocidad que tenía la pizza. ¿Ya? Entonces, ahora si yo le doy play, estos animales van a moverse. Y además, estos vienen con una animación. ¿Ya? Entonces,
Ahí está. Vienen con una animación cada uno de ellos, entonces va a aparecer como que están moviendo. Y vamos a darle play inmediatamente. Ya, está bien. Vamos a ver, colocarlos un poquito más atrás. Ya, ahí va funcionando. Entonces, si se fijan, un script se puede reutilizar y gracias a las variables públicas yo también puedo hacer ajustes en cada objeto. Eh, Ahora sí volvemos al otro punto de destruir el proyectil cuando llegue hasta cierto límite, cuando pase cierto límite. Entonces vamos a escribir, a ingresar un nuevo código, create C# y se va a llamar destruye fuera de límites. Destruye fuera de límites. Eh, la verdad es que es mejor hacer esto en inglés, pero para que no nos confundamos tanto, vamos a usar algunas palabras en español. Vamos a abrir este código y vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con el jugador. Si es que su posición llega hasta cierto punto, que se destruya. Veamos dónde queremos destruir el proyectil. Voy a tirarlo aquí solamente como ejemplo. Miren el eje Z, ¿cierto? El eje Z el que está acá. Y yo diría que cuando llega a 40 ya está fuera de la cámara, definitivamente. Entonces ahí es cuando lo vamos a destruir. Este lo podemos eliminar. Volvamos al script. Entonces, vamos a decir en el void update, voy a borrar esto. Si es que if transform position en el eje Z, punto Z, es mayor a, dijimos 40, entonces ya, hasta ahí llega el paréntesis. Esa es la condición que yo estoy planteando. ¿Y qué es lo que va a suceder? Abro corchetes. Entonces, destroy, entre paréntesis, este objeto, este mismo objeto. Y aquí tengo que poner GameObject. ¿Y de qué este objeto estamos hablando? De cualquiera donde coloquemos este script. Que en este caso va a ser el proyectil. Está bien. Ya, entonces si la posición del transform en el eje Z es mayor que 40, si se fue muy hacia adelante, entonces se va a destruir. Y esto destruir no significa explotar o cortar en pedazos, sino que desaparece y ya no se procesa más. Control S, vuelvo al juego y ese script se lo vamos a asignar al proyectil. Uno podría decir, ¿y por qué no agregamos ese código en el mismo proyectil? Es una buena pregunta, pero ya vamos a ver por qué no. Entonces, esta es nuestra... Sí. Voy a eliminar el original, porque el antiguo, porque no lo voy a ocupar. Y para no confundirme. Entonces ya tiene la pizza el movimiento hacia adelante y ahora voy a agregarle el nuevo script. Ya. Miren, esto es importante ya que lo manejen. Si yo estoy aquí, voy a seleccionar la pizza y ya me aparece en el inspector. Voy a bloquear el inspector para poder ir tranquilamente al script. Y aquí está, destruye fuera de límites. Lo arrastro y lo dejo aquí abajito. Fíjense que no lo puedo poner encima de otros componentes, pero si bajo un poquito me va a hacer espacio y ahí lo puedo soltar. Y quedó, no quedó. Ahí están los dos. Entonces la pizza va a destruirse cuando vaya más allá del punto 40, perdón, en el eje Z. Vamos a colocar esta, vamos a disparar y veamos acá qué pasa. ¿Ven? Ahí llegaron hasta ahí y desaparecieron. Eso era justamente lo que queríamos. ¿Ya? Y quizás estamos avanzando muy rápido, pero les reitero, estamos viendo código que es fundamental y con lo que ya saben, podrían hacer muchísimas cosas muy distintas, ¿ya? En otros ángulos, de otras perspectivas, en primera persona, etcétera. Pero es importante igual repetir las mismas cosas para que podamos memorizarlas y después podamos familiarizarnos y utilizarlas con mayor libertad en nuestros propios proyectos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora?
vamos a utilizar la misma lógica para los animales. Es decir, para que los animales también cuando lleguen a cierto punto, digamos, por ejemplo, cuando lleguen ya hasta acá, y estamos... ¿por qué no se mueve acá nada? A ver si ustedes saben. Muy bien, porque tengo el candado. Ahora sí. Cuando llega a menos 20, digamos. A menos 20 ya tienen que desaparecer. Entonces voy a usar el mismo código. Destruye fuera de los límites. Lo puedo reutilizar. Pero a la inversa. Todo dentro de update, ¿cierto? Entonces aquí voy a decirle si es que la posición de transform es menor que menos 20, dijimos, menos 20, entonces destruye el GameObject. Ya, así de simple. También hay otra cosa que si yo voy a decir, voy a hacer una condición y después otra condición, de hecho, esto debiera funcionar. Vamos a ver. No está. Porque no lo hemos arrastrado a los animales. Entonces vamos a seleccionar, destruye fuera de límites, destruye fuera de límites y destruye fuera de límites. Entonces con esto volvemos a ver el tema de que se está... Ahí, desaparecieron. Estamos reutilizando un código y en el fondo este código hace dos cosas. Destruye cuando un objeto va muy arriba, más allá del valor 40 en el eje Z o más, digamos, más abajo del eje del valor menos 20 también en el mismo eje. O sea, si sale muy arriba, claro, muy adelante, se va a destruir el proyectil, o si los animales van muy abajo, se van a destruir. Sirve para las dos cosas, ¿ya? Entonces esto va a afectar al proyectil que sale hacia adelante y esto va a afectar a los animales, ¿cierto? Esto que afecta al proyectil no tendría cómo afectar a los animales porque los animales no van en esa dirección. Sin embargo, este mismo código lo estoy ocupando tanto en un objeto como en el otro, ¿ya? Bueno, vamos a dejar hasta acá este video y después en los siguientes vamos a crear el código para que los animales también sean instanciados, sean spawneados, por así decirlo, y que se vayan spawneando cada cierto tiempo. Cada 3 segundos van a ir apareciendo. Ya, y después vamos a ver que el disparo, el proyectil pueda, digamos, eliminar al animal, destruirlo. ¿Ya? Pero por ahora llegamos hasta acá.